Hola, muy buenas tardes, noches desde España. Bienvenidos a una nueva charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine. Hoy vamos a hablar sobre el papel de la crítica cinematográfica actual. Y vamos a abordar diversos temas como, bueno, cuál es el papel de la crítica tradicional frente a la crítica cinematográfica que se realiza a través de blogs y redes sociales, si eso se puede considerar crítica cinematográfica, de qué manera está influyendo también la crítica cinematográfica en el actual mercado audiovisual. Y para ello tenemos a dos compañeros que nos acompañan, que son grandes profesionales de la crítica. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Russo, que es desde Argentina, es periodista, crítico cinematográfico y curador de contenidos, dirige la web Escribiendo Cine y coordina el área de artes audiovisuales del Centro Cultural Floreal Gorini en Buenos Aires. Es profesor en la Escuela de Espectadores de Cine y colabora en diferentes medios argentinos e internacionales y actualmente ejerce como secretario general de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. Y desde México nos acompaña Pedro Paunero, que es crítico, ensayista cinematográfico y escritor. A lo largo de su trayectoria ha cubierto festivales mexicanos como crítico de correcámara.com. Ha colaborado también con la revista Cine Toma y la revista digital universitaria de la UNAM. Hola, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por participar en esta charla de la Asociación de Periodistas Iberoamericanos de Cine. ¿Cómo estáis? Hola Rubén, Muy como hola bien, Pedro. Un placer que me haya, digamos, un placer haber sido invitado a esta charla, creo que para Pedro también. Así que nada, vamos a debatir un así poquito es, sobre el rol de la crítica. así es, encantado de verles y de que el idioma nos permita hacer esta clase de actividades, ¿no? Porque estamos en dos continentes y muy pronto yo creo que va a ser global, gracias también a la internet, el idioma español, ¿no? Y nos podemos comunicar todos. Y que también tiene que ver con esto que vamos a tratar. Ahí está, ese gran patrimonio que nos une, que es la lengua, claro que sí. Pues Así es. lo primero que me gustaría preguntaros, que lo planteaba un poquito en la presentación, ¿cuál creéis que es el papel de la crítica en la actualidad para la industria audiovisual? No sé, Juan Pablo, por Juan ejemplo, Pablo. empieza tú. Empiezo yo. Me parece que hoy por hoy el papel de la crítica, más que nada en lo que hace la industria audiovisual, es más de promoción que como de formación como era antes. Hoy las películas, sobre todo las películas que no son las más mainstream, las llamadas tanques, necesitan de la crítica para promocionar sus obras en los diferentes medios, aunque por ahí acotados presupuestos, la crítica siempre, más allá de que sea negativa o positiva, le da cierta visibilidad a una película y me parece que ese es el rol que, como la industria del cine, digamos, cuando hablo de industria, hablo de industria en general, no solamente de industria hollywoodense, ve a la crítica y se relaciona con la crítica. Hoy por ahí es más importante que el crítico tuitee o ponga en Instagram que se estrena tal película o que tal película, o qué le pareció tal película, que escribir una crítica desarrollada, dando hipótesis de lecturas, para formar espectadores, o para que el espectador tenga herramientas a la hora de ir a ver esa película. Me parece que hoy el papel de la crítica es mucho más superficial de lo que era en otro momento, o cómo lo ve la industria del cine a la crítica. Por ahí, bueno, digamos, no estoy hablando sobre críticos en general, sino para qué le sirve a la industria la crítica de cine. Ujú. Muy bien, Pedro, no sé si estás de acuerdo, si en México la situación es similar a como la describe Juan Pablo. Bueno, yo creo que en todo el mundo, y algo ha vuelto bastante superficial y todo ello, y al mismo
la ha puesto en manos de una mayor cantidad de gente, pues es la Internet, ¿no? Entonces, creo que en efecto, si tú vas, la inmediatez está siempre en primer lugar, ¿no? Entonces, tú te vas al Twitter, tú te vas las redes sociales y lo primero que ves es algo que en unas cuantas líneas de alguna forma te indiquen ver o no ver determinada obra cinematográfica, ¿no? Pero creo que siempre la crítica más especializada, más en profundidad de investigación, pues siempre va a tener también su público, sus lectores, gente que las va a apreciar y que, bueno, pues para eso tiene que buscarlo, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que lo primero, la inmediatez prima hoy en día en este mundo, pues, como decía hace poco, ¿no? De hace unos segundos, el idioma, ¿no? Esta globalización de las cosas, tanto de las lenguas como de las pues, esta frivolidad de alguna manera, ¿no? Lo primero que la gente ve es, a ver, siempre nos sirve, ¿por qué debo de verla, por qué no? Y que más que nada es opinión, más que nada es una opinión, ¿no? El que quiera profundizar lo va a hacer, que va a estar allí presente, quien quiera investigar más a fondo, pues va a hacerlo, ¿no? Va a irse a buscar esta clase de críticas más especializadas o de historiografía cinematográfica, ¿no? Pero el público en general, pues lo primero que quiere es bueno, ni siquiera sé si quiere una cierta guía, pero pues, repito, con esto de la frivolización de las cosas, pues lo que buscan en el Twitter es, yo creo que muchas veces, a ver, bueno, ¿qué opina esta persona que sabe de cine y te hace caso o no te hace caso de plano, ¿no? Pero es eso, es la inmediatez de las redes, lo que en primer lugar van a ponerlo a una investigación verdaderamente profunda, ¿no? Eso ya será quien lo desee, ¿no? Quien lo desee hacer. ¿Consideráis que quizá ahora la crítica de cine, precisamente por el impacto que están teniendo las redes sociales y por esa inmediatez que exigen, quizá la crítica es ahora más liviana y menos documentada que hace unos pocos años, cuando apenas existían las redes sociales y Internet estaba un poquito en pañales todavía? Bueno, yo lo que yo lo que creo es que no necesariamente es así y depende también del crítico. El crítico que se deja llevar por las redes, bueno, pues o pone simplemente un encabezado y ya de ahí, en mi caso muy personal, me gusta muchísimo la investigación, la profundidad y la historiografía, ¿no? Y hago una diferencia y cuando hago esta investigación también hago una crítica, pero al mismo tiempo estoy dando una serie de datos muy jugosos acerca de la historia de la película, del director, qué sé yo, ¿no? Estas cuestiones. Pero pues medios como el Twitter, pues su naturaleza de hecho es esta inmediatez, ¿no? Entonces allí no hay una manera de que de accesar de tener más datos que los que te permiten unas cuantas palabras que son las que este medio admite, ¿no? Que si se ha frivolizado, bueno, sí se ha frivolizado, pero repito, siempre va a haber personas que vayan a buscar esa investigación más a profundidad. Yo creo que el grueso de la población sí quiere esta clase de limitarse a unas cuantas palabras, se deje llevar por esa ola, ¿no? Pero no necesariamente toda la crítica es así. No creo que toda la crítica sea así. O sea, me niego a creerlo, ¿no? Por lo menos yo soy parte de estas personas que no intentan hacer como el caso de David Manning, ¿no? Este crítico que no existía y que eran simplemente pirotecnia, ¿no? Fabulosa. Y allí se acababa todo, ¿no? O sea, ¿por qué demonios era fabulosa la película, ¿no? Entonces, no. Me niego a creer que el grueso de la crítica cinematográfica se base simplemente en un tuitazo, ¿no? No. Sí, y con respecto a eso, yo no sé si en México o España o otros países que nos están viendo sucede lo mismo, pero acá en Argentina los medios masivos, no hablo de medios especializados de cine, sino medios masivos, diarios de grandes tiradas o portales con grandes cantidades de visitas que son, digamos,
portales periodísticos en general, no de cine específico, cada vez le dan menos lugar al desarrollo de la crítica. Entonces los críticos cada vez tienen menos caracteres para expresar una opinión. Les piden que la sinopsis, y si la película es Sí, buena o mala o regular, digamos, cada vez como que la crítica está teniendo menos espacios en los medios masivos de comunicación, salvo que sea un megatanque que tampoco importa la crítica, porque si vos tenés Terminator 25, claro. por un ejemplo, la gente la va a ir a averiguar por más que vos les ponga que es excelente o que es mala. Sí puede un espectador decir, bueno, no, si es mala no voy, pero el que la quiere ver la va a averiguar. Entonces, bueno, por ahí a las películas que no son tanques y que sí les sirve por ahí tener una crítica un poquito más desarrollada, los medios no le dan espacio a ese tipo de Sí, película, ni que el crítico pueda explayarse. Cada vez, digamos, no sé, hoy una crítica de un diario masivo acá tiene 500 caracteres. ¿Qué puedes escribir en 500 caracteres? En 1000 caracteres te lo llevó, si contás la sinopsis, ultra reducida, digamos, está también pasando eso, digamos, hay una frivolización de la crítica con las redes sociales, pero también en los medios masivos como que dejó de importarle la crítica. Antes vos comprabas el diario de los jueves cuando era papel únicamente, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, para leer las críticas. Hoy, digamos, te sale si es buena, mala, regular y un parrafito diciendo la película y muchas veces con errores hasta le cambian el título de la película, porque el editor tampoco sabe de cine. Entonces, acá está pasando claro. mucho en un diario, entre comillas, de mucha reputación, de que salen con errores catastróficos las críticas a las recomendaciones. Cada vez es más vergonzoso, digamos, llegar a leer una crítica en algunos medios porque están hechas totalmente con desgano, las hace cualquiera, digamos, ya como que en los medios, en este tipo de medios, el crítico dejó de ser una persona importante. Quien firma la crítica ya no es importante, sino la hace cualquier redactor que vio la película y que quería escribir esa película. Claro. Hablas de, bueno, eso, una crítica cada vez más liviana, más limitada, ¿no? Por el propio formato. Para vosotros, ¿cuál sería el típico, el tipo de crítica ideal? ¿Qué tenéis vosotros en cuenta a la hora de sentaros a escribir y pensar en los lectores y en los espectadores que van a leeros? Juan Pablo. Pedro, por ejemplo, Pedro. No sé, Ok, tendrías que bueno. decir, habla Pedro, habla Juan Pablo, porque nos quedamos los dos como esperando a ver quién habla primero. A ver cuál de los apóstoles, Pablo, Pedro. Mira, bueno, mi crítica ideal es, pero repito que es muy personal, sería aquella que me dice por qué ver o no ver algo, ¿no? Es decir, que el crítico sepa por lo menos mínimo de cine, fotografía, lo que es un diseño de producción, cosas así, o sea que, y después de esto, bueno, pues algo de guión, algo de la historia, qué sé yo, toda esta clase de cosas que me diga, bueno, mira, vas a apreciar algo que no cualquiera ve en una primera mirada. Ese sería una especie de guía, pero creo que depende del público que quiera leer las críticas. Habrá quien simplemente, bien dice Juan Pablo, o sea, va a ver la película, aunque tú seas muy bueno como crítico, a ellos les va a importar un bledo y simplemente van a ir a ver la película Tiburón 56, ¿no? Y así. Pero mi crítica ideal sería que se profundice en ciertos aspectos cinematográficos y narrativos, ¿no?
así, ¿no? Eso sería para mí. A mí me interesa mucho, porque yo es lo que hago, la clase de textos que yo hago, muy investigados en cuanto a historiografía, en cuanto a una serie de datos que creo que mi amiga sabrá que yo se dedica a escribir esta clase de cosas porque porque te va a dar una serie de datos muy jugosos que no cualquiera te va a aportar, ¿no? Ese sería tal vez, desde mi punto de vista, la crítica que yo buscara, ¿no? Va más allá incluso de la crítica, ¿no? Bueno, en mi caso y de la forma que yo escribo, yo lo que trato es de darle al lector, espectador, una hipótesis de lectura de la película. Tomar algo que a mí me pareció relevante o interesante de la película y trabajar sobre ese elemento, que puede ser una cuestión desde cinematográfica, desde narrativa o hasta ideológica de cómo está tratado el tema en la película. Lo que yo busco siempre es que que el espectador tenga una herramienta para poder ver la película y sacar una conclusión sobre un elemento que yo analizo. Es imposible cuando uno ve una película desarrollar todos los elementos en una crítica, porque si no sería sería un ensayo, no sería una crítica. Yo no quisiera hablar claro, si uno quisiera hablar de todo, serían páginas y páginas, entonces como que sería imposible. Entonces, bueno, sí. Uno por lo menos en mi caso, lo que busco es hacer una hipótesis de lectura sobre un elemento y darle al espectador herramientas para que pueda ver la película a partir de ahí. Después él puede estar de acuerdo o no con mi hipótesis o puede plantearse otras hipótesis de que por ahí yo no vi, que muchas veces pasa, que uno hace una crítica que dice, bueno, pero no analizaste esto que era interesante. Bueno, vuelvo a lo que dije hace un rato, uno en una crítica no puede analizar absolutamente todo porque sería un libro o un montón de páginas que sería imposible de publicar. Pero bueno, digamos, también el espectador, a mí me gusta que el espectador sea activo y no pasivo y saque sus propias conclusiones y cuando ve la película también pueda abordarla de acuerdo a su punto de vista. Hablas de los espectadores y es interesante. Yo os quería plantear hasta qué punto pensáis o hasta dónde llega hoy en día el poder de una crítica cinematográfica a la hora de elegir en la elección del espectador. Damos por hecho que nos estamos dirigiendo a un público que va a ir al cine, que quiere ver cine, que quiere consumir cine. ¿Hasta qué punto se puede influir, se puede llevar público a ver una película a través de una crítica cinematográfica? ¿Qué pensáis? Juan Pablo, empieza tú ahora. Me parece que depende, digamos, como lo dijimos hace un ratito, depende mucho de la película. Si la película es Tiburón 56, como dijo Pedro, o Terminator 25, como dije yo, o la 15ª versión de Batman versus Superman, digamos, la crítica no tiene ninguna función ni va a influir para nada. Digamos, la gente la va a ir a ver igual. Y si es una película totalmente banal, superficial, donde tampoco hay mucho que decir como crítico, digamos, a mí no me interesa escribir sobre ese tipo de película. De repente tenés la Batman de Nolan y sí, tenés un montón de cosas para decir y hay gente que la va a ver más allá de que sea Batman la franquicia. Por dar un ejemplo, hay otras películas que también digamos que son mainstream o grandes tanques o franquicias y que uno puede decir algo. Pero me parece que en ese tipo, que vamos a hablar de las películas tanques, franquicias, mainstream o como querramos llamarlas en general, la crítica no tiene ningún tipo de influencia. Hay otras películas que sí, que la crítica influye y retomo lo que dije en un principio, que también les sirve como promoción a las películas. Y lo digo en el caso
por ejemplo, el cine argentino, el cine iberoamericano en general, sobre todo el que se estrena en Argentina, que es el que yo conozco. Si esas películas no tienen críticas, digamos, la gente no se entera de que se estrenaron. Pasa eso, porque no son películas que salen con una gran campaña de publicidad con afiches callejeros, spot en televisión, grandes propagandas en los diarios, en los diarios masivos. Entonces, esas películas sí necesitan de la crítica y ahí es donde el público cinéfilo que frecuenta medios especializados, como pueden ser sitios de internet o diarios más de autor, diarios como no tan masivos, sino como más específicos o que puedan desarrollar mayormente una crítica, a ese tipo de películas sí les sirve la crítica y es la forma en que pueden llegar a los espectadores, y los espectadores también buscan la crítica para saber si tal película, si irá a ver tal película o tal otra. Digo cine argentino, digo cine iberoamericano, también el cine de autor europeo, que tampoco tiene ese tipo de difusión. Y acá, sobre todo en Argentina, es como que ese tipo de películas sí buscan medios que no son masivos para que salga la crítica, salga una entrevista, salga un comentario, salga como algo, porque es la única forma que tienen de promocionarse y de llegar a los espectadores. En tu caso, Pedro. Sí, bueno, creo que precisamente esa es la respuesta. México es un país con una gran cantidad de festivales de cine, inmensa, una cantidad inmensa que no te la crees. Hay cine para casi, quiero decir, festivales para casi cualquier tipo de cine. Es una cosa, es un país cinéfilo, es un país bastante cinéfilo. Y bueno, esta clase de películas, Juan Pablo lo ha dicho, raras, pequeñas producciones, no van a tener, tienen ese público cautivo, por supuesto que lo tienen, ¿no? Pero cuando tú publicas en un medio, por ejemplo, un medio que tenga una gran cantidad de lectores y que se pueda saber que tiene una gran cantidad de lectores por medio de las redes o por medio de la internet, entonces tú te vas a dar cuenta que si tú escribes sobre esta pequeña película, sí tiene una respuesta a esa crítica. Me he dado cuenta yo me consta por experiencia que sí tiene una respuesta y la gente te lo escribe, ¿no? Ok, oye, pues muchas gracias, me ha interesado por esto, bla, 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 ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo. A mí tampoco me interesa la última película blockbuster enorme, gigantesca, que la gente va a ver solamente para distraerse un fin de semana, ¿no? Así, tal cual. Es decir, es un producto desechable completamente, digerible. Y no me interesan estas producciones. Escribir por qué no, decirte para allá. Sí hay una influencia, y tenemos esa influencia, pero también son películas que tienen un público cautivo. Ahora, pues la crítica es esto, la crítica es decirte por qué vas a encontrar tú, qué tienes. Lo que se nos exige a nosotros como críticos es que tenemos una mirada especializada, que se supone en teoría que nosotros vemos cosas que los demás no aprecian a simple vista, ¿no? Y entonces el texto en la pantalla, entonces estas zonas, bueno, hoy es cierto, ya tengo una mirada nueva, ya voy a ver con esta, voy a encontrar esto, etcétera. Es decir, si tenemos esa influencia, y repito, es por experiencia personal, ¿no? Que lo digo así. ¿En qué medios sentís vosotros más cómodos a la hora de trabajar? A lo largo de vuestra vida profesional habéis colaborado con numerosos medios de comunicación. ¿En qué medios sentís más cómodos? ¿En prensa de papel, en prensa digital, radio, televisión? Contad un poco a los que nos están viendo, ¿en qué medio preferís trabajar? En mi caso, yo prefiero periodismo escrito, que puede ser gráfico o online.
Lo que tiene el gráfico es que tiene cierta limitación de caracteres, de espacio, que por ahí en el online no es tan, digamos, Así es. no tenés que escribir, podés expandirte un poco más o un poco menos. Si tenés mucho para decir, podés escribir un poco más. Si tenés poco para decir, podés escribir un poco menos. En el medio gráfico, en el medio, sí, en lo que es medio gráfico, por cuestiones de diseño, tenés que escribir X cantidad de caracteres y muchas veces te quedás con un montón de cosas que querés decir que no las podés decir porque no te dan el espacio y o Sí. muchas otras te agarra un editor y te invirtió los párrafos y terminó diciendo lo que vos no querías decir. Pero bueno, ese ya es otro tema. De hecho, me pasó una vez de que en un diario me invirtieron los párrafos, me sacaron uno y mi crítica terminó siendo una cosa que no era lo que yo pensaba ni lo que yo quería decir. Pero bueno, pero yo particularmente me siento mucho mejor, mucho más cómodo escribiendo que hablando por una cuestión de que en radio, por ahí tenés 5 minutos para hablar de 10 películas. ¿Qué podés decir digamos, acá hay Sí. una tradición de que en las radios hablar cosa que yo ya no quiero hacer más, hablar de los estrenos de ese jueves. Acá el jueves que ya llegado a estrenar 14 películas. Y por ahí tenés 5 minutos, 7 minutos como Sí. mucho para hablar sobre 7 estrenos. ¿Cómo se decir los títulos, el director, quién trabaja y Sí. no podés decir ni 2 palabras de qué trata la película? Entonces, digamos, me parece totalmente una cuestión de una falta de respeto hacia la propia película, no poder explayarte sobre una obra. Ahora lo que hago es cuando salgo en radio, es, bueno, sí, no hago agenda, no hago estrenos, hablo sobre algo que quiero hablar, una película, una serie que lleva varias semanas ya en cartel, una serie que no se estrenó hoy y todo sería hablar mañana, sino que trato de ver todos sus episodios. Digamos, no quiero hacer más agenda de esta cosa de tener que un jueves tener que verte 14 películas en 3 días y tener medio minuto para hablar de cada película. Me parece totalmente una cuestión nefasta y una falta de respeto hacia la película y hacia el crítico que quiere hablar sobre esa película. ¿Pedro? Sí, bueno, yo creo que precisamente la radio y la televisión nos ha puesto en conciencia sobre lo que es la teoría de la relatividad, porque el tiempo o se alarga o se acorta bastante, ¿no? Entonces tú dices, estoy hablando, precisamente recuerdo en la radio, ¿no? Y tienes tantos segundos o tantos minutos y de pronto tú supones que ya se acabaron y no, todavía tienes un poco más de tiempo o tienes mucho menos, ¿no? A propósito de eso, a mí me gustaba mucho el medio impreso, pero pues yo creo que cada vez a lo largo de que vayamos recorriendo este siglo XXI, eso va a ser pura nostalgia, ¿no? Yo también como bibliófilo que soy, que colecciono primeras ediciones y todo, estoy muy consciente que los medios impresos, bueno, ya desaparecieron diccionarios, las revistas hay una oleada de desapariciones masivas de revistas y en algún momento los libros también van a dejar de imprimirse, pero precisamente esta es la gran ventaja de la Internet. Y a propósito de eso, yo escribía en esta revista, se volvió como de culto a Cinetoma, una revista que la gente coleccionaba. Y tengo esto viene muy a propósito de lo que decía Juan Pablo, de que este texto de la estética del Gran Guiñol se publicó primero en un libro que establecía los nexos entre cine y teatro, que nuestro amigo Hugo Lara, el editor de Corre Cámara, fue quien nos coordinó a varios críticos e historiadores de cine. Y entonces Sergio Raúl López, el subdirector de la revista Cinetoma, me pide ese texto para publicarlo acá en la revista. Pero ¿qué pasa?
lo tuvieron que abreviar, lo tuvieron que abreviar muchísimo, muchísimo, ¿no? Le quitaron unos párrafos bastante, que entraban en la profundidad, bla, bla, bla. Y pasando el tiempo, pues la revista desapareció y ahora se publicó en la internet completo. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con eso también, de que yo me siento muy bien en todos los medios, pero sí es una cuestión de adaptarte ahí mismo, en el instante. Si estás en televisión, en la radio, pues te tienes que adaptar en ese mismo momento, saber qué palabras decir, cómo abordarlo en una inmediatez tremendísima, ¿no? Y la internet lo que nos ha permitido, pues, es esto, que tú publiques los textos completos y que cada vez va a ser más la internet la que predomine, ¿no? Que bueno, creo que ya lo es, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que aquí no es cuestión de que nos sintamos a gusto no en uno u otro, es de ya. Y la pandemia lo que nos ha precisamente enseñado es que, por ejemplo, esta clase de conversaciones de estas plataformas, StreamYard y las demás, pues que nadie o muy pocas personas usaban, ahora se usan masivamente, ¿no? Y tuvimos que entrarle al siglo XXI, pero así, ¿no? Ahora sí que a golpe de clic tuvimos que hacerlo, ¿no? Entonces, todas las profesiones, todos los profesionistas hemos tenido que irnos adaptando a ello. Ya no es de cuestión de que nos guste o no, o de que tengamos la nostalgia por el medio impreso, que sí lo tenemos, pero pues ahora es esto, ¿no? Y lo tenemos que hacerlo, porque si no vamos a quedarnos en el camino. No sé si sois usuarios de redes sociales en el ámbito profesional. ¿Utilizáis habitualmente Twitter, Facebook, Instagram, YouTube para hacer parte de vuestro trabajo, o para difundir vuestro trabajo? Sí, yo sí uso Facebook e Instagram. El Twitter no mucho, pero lo tengo conectado, Facebook e Instagram, así que bueno, todo se va para al Twitter, todo se va para el Twitter, lo que pongo en Facebook. Pero utilizo principalmente Facebook e Instagram, sí, así es. Juan Pablo. Yo soy, tengo todas las redes sociales, pero no soy de usarlas mucho. Es más para, no sé, Twitter lo uso para ver noticias, para enterarme de cosas, digamos, esto de la inmediatez, enterarme de las cosas como van sucediendo. Instagram es una cuestión más guayar para ver sobre, digamos, la vida de otros, pongamos, y Facebook lo uso onda para mandar links de cosas que publico o no más que eso. Pero no soy muy, digamos, no soy una persona que está como muy activa con las redes sociales, como sí otros críticos, sobre todo de acá de Argentina, que están todo el día tuiteando, diciendo cosas y que tienen, no sé, millones de seguidores, pero que viven para las redes sociales, digamos. Yo no le encuentro un divertimento, es algo que me pasa a mí. Sé que hoy es muy si uno quiere, digamos, cómo está el mundo y la situación, que las redes sociales, sobre todo para el periodismo, son como muy importantes porque todo pasa por ahí. Hoy pasa más por las redes sociales que por otra cosa. Hasta tal punto que yo, bueno, os quería preguntar también, no sé si sabéis que hace un par de años el Festival de Cannes decidió suprimir los pases de prensa matinales para evitar precisamente que los críticos que veían la película por la mañana tuitearan o hicieran comentarios a través de redes sociales y, digamos, arruinaran el pase de la noche. El pase oficial, con el director, con el equipo de la película, de pronto hubo casos de películas destrozadas, masacradas por la mañana en Twitter. Claro, el pase de la noche era prácticamente un funeral. Entonces Cannes decidió cortar por lo sano, dijo, no hay pase de prensa, aquí todo el mundo ve la película al mismo tiempo. ¿Os parece una medida exagerada? ¿Os parece que la cosa... que Cannes está marcando el camino, como en otras tantas ocasiones, que esta vez se equivoca? ¿Creéis que esta forma de
no sé si delimitar el trabajo de la prensa y de la crítica hace más difícil realizar el trabajo de forma independiente. ¿Cómo lo veis? Pero no pasa solamente por el Festival de Cannes, sino las películas, sobre todo, por lo menos acá en Argentina, que es donde yo conozco, las películas mainstream que ahora se están estrenando, o cuando se estrenaban, cuando había estrenos en cine, acá todavía no hay, pero cuando se estrenaban en paralelo con el estreno mundial y uno la veía, te hacían el pase de prensa 1, 2 o una semana antes. Acá te hacen firmar un convenio, un documento de embargo donde no puedes hablar de la película hasta tal día, a tal hora. A partir de ese momento se levanta el embargo, pero tenés que firmar un acuerdo con muchas películas. Muchas películas acá están pidiendo eso, sobre todo digamos, las películas que son estrenos paralelos con Hollywood. Como que primero tiene que salir el comentario en Hollywood y después en el resto del planeta, pongamos. Bueno, lo que yo pienso es que a todos nos gusta el ritual y la parafernalia y todo lo que hay alrededor, y por supuesto que estas derramas económicas que son Cannes, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta todo ello, todo el oropel, ¿no? El festival. Yo creo que Cannes tiene que adecuarse al siglo XXI. O sea, tiene que hacerlo, porque si no va a tener unas lecciones tremendas. Y esto lo está teniendo ya con la pandemia. Lo que prima en el universo es el azar, así de simple. O sea, tenemos que darnos cuenta que nada está escrito, que todo es accidente, todo es contingencia en el universo, y que por lo tanto tenemos que esperar lo inesperado. Y al hacerlo, bueno, los festivales, por muy tradicionalistas que sean, y por muchas bases que tengan, culturales, económicas, etcétera, tienen que adecuarse a todos estos cambios. Y la pandemia, repito, perdón por citarlo, pero demonios, estamos en medio de una pandemia, ¿sí? Y entonces, pues, nos ha enseñado muchísimo esta clase de cosas, nos está dando toda esta clase de lecciones. O le entras, así de simple, ¿no? Entonces, creo que el festival se tiene que dar cuenta de esto, de que hay otras formas de abordar el cine, por mucho que amemos el festival y por mucho que amemos lo que hay alrededor del festival, y que los mismos realizadores se tienen que ir dando cuenta también, ¿no? De que, es muy probable, yo soy de estas personas que piensan así, que las salas de momento, si no te ofrecen una experiencia más allá de sentarte en la butaca, aparecer, y ahí están el streaming, ahí están las plataformas en internet, sin olvidar que en los años 50 y 60 el cine atravesó por una serie de gimmicks y recordemos a William Castle, ¿no? Este director que ponía esqueletos, estaban por la sala para atraer a los espectadores a sus estrenos estos choques eléctricos de las butacas y toda esta clase de cosas, ¿no? O sea, si el cine no te da más allá de irte a sentar, pues entonces tienes acá un aparatito muy, muy, que te ofrece a un clic entrar a entonces, repito, por mucho que amemos todo ello, porque amamos el cine, amamos, quiero, la experiencia de ir a la cine y la experiencia de estar con amigos y colegas en los festivales, pero nos está enseñando esto otra clase de cosas también, ¿no? De que existían estos medios, existían estas plataformas, existían estas aplicaciones y que no tenían, o sí tenían, pero no masivamente como ahora los tienen los usuarios, ¿no? Eso creo que el cine lo tiene que entender. Vosotros también os dedicáis a la docencia, os habéis dedicado a la docencia. Quería preguntaros, hablando ya un poco del crítico que viene, de la gente que quiere dedicarse a la crítica y al análisis cinematográfico, ¿cómo ven las nuevas generaciones, cómo veis a las nuevas generaciones en cuanto a su interés y conocimiento sobre el cine de décadas pasadas? ¿Hay realmente interés en conocer
el cine cine mudo, el cine en blanco y negro, el cine de diferentes épocas. Y ahora que, no sé, quizás sea más fácil acceder a ese tipo de cine que cuando nosotros éramos más jóvenes, adolescentes, y queríamos ver una película en blanco y negro o la ponían en la televisión o ibas o tenías la suerte de pillarlo en un festival de cine, pero era prácticamente imposible verlo. ¿Veis que hay cierto interés en vuestros alumnos, en la gente a la que habéis ayudado en este cine de décadas pasadas, en formarse, en conocer la historia para hablar luego del cine actual? A mí mucho no me gusta generalizar porque hay de todo. Hay Muy gente complejo, sí. claro, es como muy ecléctico. Hay gente que sí está interesada en investigar, en saber, en ver otro tipo de cine, otro tipo de, digamos, cine de otra época, cine de otra región, en otros formatos, cine narrativo, cine experimental, digamos. Y hay gente que no le interesa más nada que ver un género de película, digamos. No, yo quiero escribir sobre películas de superhéroes, por dar un ejemplo, y no quieren salir de ahí. Entonces, bueno, es como muy heterogéneo, digamos. Sí, hay, digamos, lo que a mí me pasa es que yo veo que hay gente que está como muy interesada en tener diversos conocimientos generales, culturales, sobre todo tipo de cine, desde la historia del cine hasta cines de diferentes países del mundo, países que tienen 3 películas por año, a gente que no le interesa más nada que un tipo de película. Entonces es como, digamos, como difícil generalizar, decir, bueno, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Y hay de todo, como supongo que habrá habido en generaciones anteriores a las nuestras o en nuestra propia generación. Eh, nada, habrá mejores críticos, hay mejores críticos y mejores críticos, los hubo y los habrá. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, cito un ejemplo a principios de esto, hice precisamente un curso en línea de introducción a la crítica, ¿no? Lo que me sorprendió es que yo hice primero empezando con el cine mudo, que yo adoro el cine mudo, y los chicos se quedaban maravillados de los descubrimientos que aquellos pioneros tuvieron al principio, ¿no? Tanto en la fotografía, en el movimiento de las cámaras, etcétera, y que muchas veces yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol en realidad, solamente la tecnología ha profundizado un poco más, ha hecho más complejo y ha añadido una serie de cuestiones a algo que ya existía, ¿no? Pero el cine sigue siendo ver, ¿sí? Algo que te ponen a ti de frente, a menos que, bueno, pues ya estemos en la inmersión de la realidad virtual y todas estas cuestiones. Pero cuando tú les muestras a los chicos el cine mudo y algunas corrientes cinematográficas, también se trata de formar espectadores, ¿no? Y de hacer de que descubran ellos algo. Los chicos sí tienen dentro este interés de descubrir, como toda juventud, esta vida de experimentar. Y lo viejo resulta nuevo para ellos. Lo viejo resulta nuevo, ¿no? Pero tú les tienes que hacer ver que una película, por ejemplo, como Caviria, de 1913, era uno de los primeros blockbusters de la historia. Ya ni El Señor de los Anillos de Jackson, o Game of Thrones, o qué sé yo, o de los Avengers, no inventaron absolutamente nada nuevo, no, nada, porque ya estaba allí en Caviria, en esta película gigantesca, extraordinaria, ¿no? Y que sobre todo al mismo tiempo que estaban inventando sobre la marcha una serie de cuestiones. Entonces el chico se maravilla, y al mismo tiempo yo me maravillo de que ellos se maravillen, porque te das cuenta, tiene esa esperanza en la humanidad todavía, ¿no? O en ellos que se van a formar como críticos o como simplemente espectadores, ¿no? En fin, la crítica es tan antigua como el mismo cine,
Maximum Gorky, al parecer, fue el primero en escribir ya era crítica Máximo Gorki cuando escribió aquel texto. Luego vino un mexicano, Alfonso Reyes, era muy amigo de Borges, hablando de Argentina, acá, que son las antípodas de América. Siempre nos damos la mano, yo creo que tenemos esto, Argentina y México, esta conexión, ¿no? Bastante profunda. Atravesamos toda América Latina, ¿no? México y Argentina. Y Borges y Reyes se ponían a hablar de cine. Pero Alfonso Reyes fue el primero en que pone unas críticas en texto, y ellos ya como espectadores empezaron a descubrir ese arte que nosotros llamamos el séptimo, ¿no? Pero hay que hacérselos ver a los alumnos, a los chicos, porque a ellos, por supuesto, para que se hayan movido a estudiar el cine es porque están inmersos sobre todo en la inmediatez de los blockbusters. Pero hay que decirles, mira, hay más que esto, ¿no? Y que otros comenzaron con una serie de técnicas extraordinarias para su época y para las limitaciones que tenían. Yo verdaderamente me sorprendo también con ellos. Estoy siempre maravillando de ese hecho, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría que le dierais un consejo a aquellos que se quieren dedicar a la crítica cinematográfica. ¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere escribir sobre cine? Bueno, Juan Pablo. Digamos, no sé si soy alguien para dar consejos, pero bueno, me gustaría, si alguien está interesado en dedicarse a la crítica cinematográfica, le diría que estudie, que vea cine, que no sea un improvisado de que un día dice me voy a dedicar a la crítica del cine y comienza a escribir sin ningún tipo de, o a escribir o a hablar en una radio o a salir en la tele sin ningún tipo de conocimiento previo, ningún tipo de estudio, simplemente porque le gusta el cine. Creo que en todas las profesiones hay que estudiar para médico, hay que estudiar para abogado, hay que estudiar para psicólogo, también creo que hay que estudiar para ser crítico de cine, por lo menos, digamos, tener como conocimientos periodísticos y alguna especialización en crítica de cine. Y mi segundo consejo es que no se dejen llevar por el me gustó o el no me gustó la película como una cuestión subjetiva, sino que traten de ser lo más objetivo posible. Hay películas que a mí me gustan y sé que son malas y nunca voy a decir que tal película es buena porque me gustó. Y hay películas que a mí no me gustan y son excelentes. Y he hablado maravillas de películas que no me han gustado y le he puesto un 10 de puntaje, y le he puesto un 2 a películas que la pasé bien viéndolas, me divertí y no sé qué, pero que no resistían un análisis. Me parece que la crítica también tiene que ver con eso, no con el gusto personal, sino con, digamos, apreciar una obra por sus virtudes y defectos. Sí, Pedro. Vaya. Creo que lo perdimos a Pedro. Sí. Hemos perdido a Pedro en el... Pedro, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. ¿Me ven? ¿No me escuchan? Sí, te vemos, pero viene con mucho retardo, Pedro. Cuéntanos. Bueno, ok, sí. Bueno, así es. Yo bien no consideraría ponerme así como desde un punto de vista de superioridad moral o ética o estética, ¿no? El consejo, siempre lo que me gusta, incluso a aquellos que comienzan a escribir, porque yo también tengo esta faceta de autor, es que decirles, miren, estas son las experiencias que me han servido a mí, estas son las clases de técnicas y de herramientas que me han servido a mí, y ustedes tómenlas o déjenlas, ¿no? Pero sobre todo creo que tienen que leer muchísimo, y leer implica también leer una película, historiografía de cine, fotografía, diseño de producción, aunque tú no vayas a ser un director de cine o un productor, pero tienes que
entender qué es lo que está ahí en este cuadrito, ¿no? ¿Por qué está allí? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se pone esto? En fin, una serie de detalles. Tienes que entender y no ir simplemente a la opinión, porque las opiniones tenemos todos, pero la opinión es moralina, ¿no? La opinión es moralina. Juan Pablo dice, sí, yo nunca voy a poner me gusta, y en efecto hay que huir de eso. Eso es simplemente una cuestión de moralina, ¿no? Pero hay que ser ético, porque me gusta. Entonces tú, sin decir me gusta, porque creo que hasta es de muy mal gusto eso, ¿no? Simplemente tienes que ahondar, profundizar y leer y saber qué es lo que estás viendo, ¿no? Y sobre todo, pues allí están los maestros y están todas las críticas nuestras, de nuestros colegas. Tienes que tener también esa visión de leer a los demás y de esa humildad de leer a los demás y estar o en desacuerdo o en acuerdo. Pero ahí está todas estas herramientas, ¿no? Ahí está yo creo que, repito, el Internet, ¿no? Nos ha dado toda esta, pues estas ventajas, ¿no? Pero sí, en cualquier profesión, si no lees y no profundizas, si no ahondas en aquello que te interesa, pues oye, ¿qué demonios vas a hacer, no? De opiniólogos está llena las redes. Está claro. Muy bien, pues yo me podría pasar otra par de horas charlando con vosotros, pero vamos a Yo también. ya, porque desde luego es muy interesante, se nota que sois grandes profesionales, que tenéis mucha sabiduría y oye, que lo hacéis de forma muy, muy amena. A mí me ha gustado mucho escucharos y espero que vosotros lo hayáis pasado igual de bien compartiendo este ratito con nosotros. Juan Pablo, Pedro, No. muchísimas gracias. Un placer haber estado charlando. Un verdadero placer. Con Pedro, con vos. Saludos a todos, a todo el Iberoamérica. Muy bien, pues nada. Igualmente. Oye, pero yo te voy a buscar en redes entonces, Juan Pablo, que no estás allí o cómo. No, estoy. Ok, bueno, los voy a buscar entonces a los dos. Luego ponemos los rotulitos con nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Perfecto. Así un verdadero placer, de verdad. Un saludo desde acá, desde el Golfo de México. Igualmente, hasta que nos podamos ver en los cines dentro de poco, en los festivales, que es lo que nos gusta. Sobre todo. Y así sea. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.